Dios Todopoderoso dice: Dios mismo es la vida y la verdad. Su vida y verdad coexisten. Los que no pueden obtener la verdad nunca obtendrán la vida. Sin la guía, apoyo y provisión de la verdad, solo recibirás letras, doctrinas y además la muerte. La vida de Dios siempre está presente. Su verdad y vida coexisten. Si no puedes encontrar la fuente de la verdad, entonces no obtendrás el alimento de la vida. Si no puedes obtener la provisión de vida, entonces seguramente no tienes la verdad. Y así, aparte de las imaginaciones y las nociones, la totalidad de tu cuerpo no será nada más que carne, tu apestosa carne. Debes saber que las palabras de los libros no cuentan como vida. Los registros de la historia no se pueden consagrar como la verdad. Y las doctrinas del pasado no pueden servir como registro de las palabras que Dios habla hoy. Solo lo que Dios expresa cuando viene a la tierra y vive entre los hombres es la verdad. La vida, la voluntad de Dios y su manera actual de obrar. Amén. 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 En mi fe solía tenerme al sentido literal de la Biblia, creyendo que la Biblia representaba al Señor y era la única vía para recibir la vida. Gracias a las palabras de Dios vi que esas solo eran mis nociones y fantasías. Dios es la única verdad y fuente de la vida humana. La Biblia es un mero relato de la obra de Dios y no puede sustituir a su obra y sus palabras actuales. Si como creyentes solo acatamos las palabras de la Biblia y no seguimos los pasos de Dios ni aceptamos las verdades que expresa en los últimos días, creeremos hasta el final sin recibir la verdad y la vida. Un día del verano de 2017, un colaborador me dijo seriamente: creo que tu madre está en contacto con el relámpago oriental. Mantén los ojos bien abiertos. Ellos no siguen la Biblia, sino que van más allá de ella. A mí me costaba creerlo. Mi madre era diaconisa de la iglesia y tenía una sólida base bíblica. ¿Cómo podía estar en contacto con el relámpago oriental? Estaba muy nerviosa, así que decidí volver corriendo a casa a comprobarlo. Mi madre me dijo que el Señor Jesús había regresado, que estaba expresando muchas palabras y realizando la obra del juicio que comienza por la casa de Dios, y que leyese la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Yo le respondí: el pastor siempre dice que Dios inspiró la Biblia, que toda ella es palabra de Dios. Creemos en el Señor y por tanto en la Biblia. Lo demás no es tener fe en el Señor. El camino del relámpago oriental trasciende la Biblia y se ha apartado del camino del Señor. Deja de tener contacto con ellos. Pero mi madre me dijo sosegadamente: hace unos días que me reúno con miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso y he aprendido algunas verdades. Me han aclarado mucha confusión que he tenido en mi fe. Lo que comparten tiene luz, tiene la guía y el esclarecimiento del Espíritu Santo. Son cosas de las que nunca habla el pastor. Mis reuniones con ellos me resultan muy amenas y de gran sustento. Recibir el regreso del Señor no es poca cosa. Primero lee las palabras de Dios Todopoderoso y escucha lo que comparten los hermanos y hermanas. En vista de su insistencia, no dije nada más. Me fui a mi cuarto y reflexioné con calma sobre lo que había dicho. Tenía razón. Estaba juzgando el relámpago oriental a la ligera sin escucharlos primero. No era sensato. Pero luego pensé: el pastor siempre afirma que Dios inspiró toda la Biblia y esto es la base de nuestra fe. También él tiene razón. Con tantas emociones encontradas, no sabía a quién hacer caso. Oré al Señor para pedirle que me guiara para saber distinguir el bien del mal. Al día siguiente, mi madre me repitió que leyese la obra de Dios Todopoderoso y que, si perdía esta oportunidad de recibir al Señor, sería demasiado tarde para arrepentirme. Así Sí, es. claro. Pensé: supongo que puedo ir nada más a ver qué predican, para poder determinar si realmente Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Necesitaba saberlo y decidí ir a escuchar sus enseñanzas. En una reunión, el hermano Yang de la Iglesia de Dios Todopoderoso habló del plan de gestión de Dios de 6000 años para salvarnos, de cómo corrompe Satanás a la gente y Dios obra paso a paso la salvación de la humanidad. Nunca antes había oído unas enseñanzas tan esclarecedoras. Me atraían cada vez más. Decidí que debía estudiar el relámpago oriental. Gracias a Dios.
Una vez en una reunión le pregunté al hermano Young, el pastor siempre señala que toda la Biblia fue inspirada por Dios y que todo lo que contiene es su palabra. Entonces, ¿por qué dices que no toda es palabra de Dios y que contiene también palabras del hombre? Me respondió pacientemente. Muchas personas religiosas creen que toda la Biblia fue inspirada por Dios, que toda ella es palabra de Dios. Pero nunca se ha investigado si realmente está basada en la palabra de Dios. De hecho, ni el Espíritu Santo ni el Señor Jesús jamás dijeron eso, ni está escrito en los libros de profecías. Fue Pablo quien dijo, toda escritura es inspirada por Dios. Pablo solo era una persona normal, por lo que sus palabras no eran la verdad. Si no investigamos los hechos, sino que aceptamos que toda la Biblia es palabra de Dios basándonos en esa afirmación, ¿no sería una arbitrariedad? Sí. Lo cierto es que una parte de los libros de profecías fueron inspirados por Dios, son sus palabras. Se indica claramente con así habló Jehová, Jehová me habló diciendo, o la visión de Isaías, etc. Las palabras del hombre conforman el resto y en general son relatos del hombre sobre la obra de Dios. ¿No es confuso y engañoso que nosotros digamos sin fundamento que las palabras del hombre en la Biblia fueron inspiradas por Dios? ¿Que son palabra de Dios? Sí, así es, sí. El Nuevo Testamento, además de las palabras del Señor Jesús y de las profecías del Apocalipsis, contiene las epístolas de los discípulos y apóstoles a las iglesias, que son cosa del hombre. Hay esclarecimiento del Espíritu Santo en estas cosas y concuerdan con la verdad. Son edificantes, pero no obstante son las palabras del hombre. ¿Cómo podríamos considerarlas palabra de Dios o inspiradas por Dios? Dios es la verdad, el camino y la vida. Únicamente Él puede expresar la verdad. Ningún humano puede expresar la palabra de Dios o la verdad. Dios es Dios y el hombre es el hombre. Las palabras del hombre y las de Dios nunca pueden estar al mismo nivel. Si se consideran las palabras del hombre, de Pablo, en la Biblia, como palabra de Dios, eso se llama blasfemar. Sí. Por ello, la idea de que toda la Biblia fue inspirada por Dios y es su palabra, es una mera interpretación humana absurda. No tiene fundamento. Estaba de acuerdo con el hermano Young. Sin duda en la Biblia hay palabras del hombre, no solo de Dios. Pero no podía aceptarlo del todo inmediatamente. Pensé, el mundo religioso al completo cree que Dios inspiró la totalidad de la Biblia. ¿Acaso están todos ellos equivocados? Y decidí orar a Dios en silencio. Señor, si es cierto que no toda la Biblia proviene de ti, te ruego esclarecimiento y guía para entenderlo. El hermano Young prosiguió. Si la Biblia hubiera sido íntegramente inspirada por Dios, no debería haber el más mínimo error en toda ella. Pero la realidad nos indica que sí hay unos cuantos. Por ejemplo, el ascenso al trono de Joaquín. 2 Crónicas 36:9 dice: Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. 2 Reyes 24:8 señala: Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Ambos versículos relatan muy claramente que Joaquín reinó. Pero uno dice 8, mientras el otro indica 18. Uno afirma que reinó 3 meses y 10 días, pero el otro dice que reinó 3 meses. También tenemos en los 4 evangelios el relato de cuando Pedro negó al Señor. Mateo 26:75 afirma: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sin embargo, Marcos 14:72 afirma: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Es el mismo suceso, pero hay claras discrepancias en cuanto al momento. Es evidente que algunas partes de la Biblia son relatos humanos, no inspiración de Dios. Es verdad. Lo que compartió el hermano Young me dejó sin palabras. Y pensé, es cierto, hay discrepancias evidentes entre versículos que relatan el mismo suceso. No las habría si provinieran del Espíritu Santo. Cierto. Antes no había reparado en estas cuestiones. Creía que toda la Biblia fue inspirada por Dios y era su palabra. Pero entonces vi el error de esa interpretación. Sí.
Sí, sí. Tras la reunión, reflexioné sobre lo compartido por el hermano Yang y releí algunas palabras de Dios Todopoderoso que habíamos estudiado. Os las voy a leer a vosotras. Estupendo. Genial. Dios Todopoderoso dice: hoy las personas creen que la Biblia es Dios y que Él es la Biblia. También creen que todas las palabras de la Biblia fueron las únicas palabras habladas por Dios y que Él las pronunció todas. Los que creen en Dios piensan incluso que aunque los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron escritos por personas, fueron todos inspirados por Dios y un registro de las declaraciones del Espíritu Santo. Esta es la comprensión errónea del hombre y no es completamente acorde con los hechos. En realidad, aparte de los libros de profecía, la mayor parte del Antiguo Testamento es un relato histórico. Algunas de las epístolas del Nuevo Testamento provienen de las experiencias de las personas y otras del esclarecimiento del Espíritu Santo. Las epístolas paulinas, por ejemplo, surgieron de la obra de un hombre. Fueron el resultado del esclarecimiento del Espíritu Santo y se escribieron para las iglesias, y fueron palabras de exhortación y aliento para sus hermanos y hermanas. No fueron palabras habladas por el Espíritu Santo. Pablo no podía hablar en nombre del Espíritu Santo. Tampoco era profeta, y mucho menos veía las visiones como las veía Juan. Sus epístolas se escribieron para las iglesias de Éfeso, Filadelfia, Galacia y otras. Si las personas consideran las epístolas o las palabras similares a las de Pablo como declaraciones del Espíritu Santo y las adoran como Dios, solo puede decirse que no discriminan correctamente. Dicho de forma más seria, ¿no es esto simplemente blasfemia? ¿Cómo podría un hombre hablar en nombre de Dios? ¿Y cómo podrían las personas postrarse ante los relatos de sus epístolas y las palabras que habló como si fueran un libro santo o un libro celestial? ¿Podría el hombre pronunciar informalmente las palabras de Dios? ¿Cómo podría un hombre hablar en nombre de Dios? Amén. 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 Dios Todopoderoso aclara a la perfección que tiene la Biblia de palabra de Dios y qué de palabras, experiencias e interpretaciones del hombre. Me convencí de que no toda la Biblia es palabra de Dios. Las palabras de Jehová Dios, el Señor, Jesús y los profetas inspirados por Dios, así como las profecías del Apocalipsis, son palabra de Dios. El resto son en su mayoría palabras y relatos del hombre. Sí. Al día siguiente le dije al hermano Yang en una reunión: ya comprendo que la afirmación de Pablo de que toda escritura es inspirada por Dios no era acertada. Pero aún hay algo que me confunde. Nuestro pastor nos dice que la Biblia es el fundamento de la fe cristiana, que representa a Dios, y que atenerse a la Biblia es la única manera de creer en Dios. Eso pienso yo también, pero no sé si es correcto. El hermano Yang me dijo: muchas personas religiosas piensan lo mismo, equiparan la Biblia a Dios o incluso la sitúan por encima de Él. ¿Concuerda eso con la voluntad de Dios? Dios es el creador. Fuente de toda vida, es la fuente de las aguas de vida que nunca se agotarán. La abundancia de Dios es inagotable. Sin embargo, la Biblia solo es un relato de la obra de Dios. Un libro de historia. Sus registros de la obra y las palabras de Dios son muy limitados. ¿Cómo va a ser igual a Dios? ¿Cómo podría representarlo? Es verdad. Además, tuvo la amabilidad de ponerme 2 vídeos de lecturas de la palabra de Dios. Vamos a mirarlos juntas. Maravilloso. Maravilloso. Dios Todopoderoso dice: Desde el momento en que la Biblia estuvo, la creencia de las personas en el Señor ha sido la creencia en la Biblia. En lugar de decir a las personas que crean en el Señor, es mejor decir que lo hagan en la Biblia. En lugar de decir que han comenzado a leer la Biblia, es mejor decir que han empezado a creer en ella. Y en lugar de decir que han vuelto a la presencia del Señor, es mejor decir que han regresado ante la Biblia. De esta forma, las personas adoran la Biblia como si fuera Dios, como si fuera su vida, y perderla sería lo mismo que perder su vida. Las personas consideran la Biblia como algo tan elevado como Dios, y están incluso aquellos que la ven como algo más alto que Dios. Si las personas no tienen la obra del Espíritu Santo, si no pueden sentir a Dios, pueden seguir viviendo.
pero tan pronto como pierden la Biblia, sus capítulos o sus dichos célebres, es como si hubieran perdido su vida. Creen en mi existencia solo dentro del alcance de la Biblia. Para ellos, yo soy lo mismo que la Biblia. Sin la Biblia, no hay yo, y sin mí, no hay Biblia. No prestan atención a mi existencia o acciones, sino que dedican una atención extrema y especial a todas y a cada una de las palabras de la Escritura. Y muchos de ellos incluso creen que yo no debería hacer nada que quisiera a menos que la Escritura lo predijera. Le atribuyen demasiada importancia a la Escritura. Se puede decir que ven a las palabras y expresiones como demasiado importantes, hasta el punto de que usan versículos de la Biblia para medir cada palabra que digo y para condenarme. Lo que buscan no es el camino de la compatibilidad conmigo o el camino de la compatibilidad con la verdad, sino el camino de la compatibilidad con las palabras de la Biblia. Y creen que cualquier cosa que no se conforma a la Biblia, sin excepción, no es mi obra. ¿No son esas personas los descendientes sumisos de los fariseos? Los fariseos judíos usaron la ley de Moisés para condenar a Jesús. No buscaron la compatibilidad con el Jesús de ese tiempo, sino que diligentemente siguieron la ley al pie de la letra, al grado de que finalmente clavaron en la cruz al Jesús inocente, habiéndolo acusado de no seguir la ley del Antiguo Testamento y de no ser el Mesías. ¿Cuál era su esencia? ¿No era que no buscaban el camino de la compatibilidad con la verdad? Se obsesionaron con todas y cada una de las palabras de la Escritura, mientras que no prestaron atención a mi voluntad y a los pasos y métodos de mi obra. No eran personas que buscaran la verdad, sino que rígidamente siguieron las palabras de la Escritura. No eran personas que creyeran en Dios, sino personas que creían en la Biblia. En esencia, eran perros guardianes de la Biblia. Con el fin de salvaguardar los intereses de la Biblia y sostener la dignidad de la Biblia y proteger la reputación de la Biblia, llegaron tan lejos que clavaron en la cruz al misericordioso Jesús. Lo hicieron solamente en aras de defender la Biblia y por el bien de mantener el estatus de todas y cada una de las palabras de la Biblia en los corazones de las personas. Así que prefirieron abandonar su futuro y la ofrenda por el pecado para condenar a muerte a Jesús, que no se conformaba a la doctrina de la Escritura. No fueron lacayos de todas y cada una de las palabras de la Escritura. Amén. Luego compartió lo siguiente: si nosotros idolatramos ciegamente a la Biblia, o incluso la utilizamos en sustitución del Señor y su obra, eso en realidad es creer en la Biblia, no en el Señor. Aferrarse a la Biblia sin buscar la obra del Espíritu Santo, ni seguir las huellas de Dios, es oponerse al Señor. Los fariseos consideraban las Escrituras por encima de todo y se aferraban a sus términos exactos. Cuando el Señor Jesús apareció para obrar, sabían que su obra y sus palabras tenían autoridad, pero no las buscaron ni investigaron. Simplemente trataban de criticarlas, diciendo que su obra y sus palabras trascendían las Escrituras, por lo que lo condenaron y conspiraron para crucificarlo. Sí. Mucha gente religiosa idolatra la Biblia en los últimos días. Y hasta la sitúan por encima del propio Dios. Oyen que Dios expresa verdades para realizar la obra del juicio en los últimos días, pero no lo investigan. Se oponen a la obra y las palabras de Dios Todopoderoso y las condenan por no estar en la Biblia. Sí. ¿En qué se diferencian de los fariseos que se aferraban a las Escrituras y se oponían al Señor?
En nada. En nada. No hay diferencia. Ninguna diferencia. No hay diferencia. Queda claro entonces que idolatrar la Biblia, sin buscar la obra del Espíritu Santo ni seguir las huellas de Dios, es un error y una desviación del camino del Señor. Desde luego. Al oír esto sentí mucha vergüenza y me convencí por completo. Comprobé que había creído en la Biblia y no en el Señor. No había buscado la voluntad del Señor en mi fe, sino que había creído lo que decían el pastor y los ancianos. Creía que la obra y las palabras de Dios estaban en la Biblia, que ésta representaba al Señor y que lo demás no era tener fe en Él. ¿No estaba cometiendo yo el mismo error que los fariseos? Me llené de admiración por las palabras de Dios Todopoderoso. Y pensé, sus palabras explican muy a fondo la verdad de la Biblia y exponen a la perfección la actitud de la humanidad hacia ella. ¿Es posible que sean realmente palabras de Dios? El hermano Yang continuó hablando. Esto no pretende negar en absoluto el valor de la Biblia, sino que la sepamos enfocar adecuadamente. El Señor Jesús dijo, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las palabras del Señor Jesús son muy claras. La Biblia solamente da testimonio de Dios y relata su obra en las eras de la ley y de la gracia. Si nos aferramos a la Biblia sin seguir a Cristo, ni someternos a la actual obra de Dios, jamás en la vida recibiremos la verdad y ni mucho menos recibiremos la vida eterna. Solo podemos recibir la vida eterna siguiendo a Cristo. En la era de la gracia, el Señor Jesús fue crucificado para redimir a la humanidad y nos otorgó el camino del arrepentimiento. Aunque nos perdonen los pecados por creer en el Señor, conservamos nuestra naturaleza pecaminosa. Seguimos viviendo en un estado de pecado y confesión, no hemos escapado del pecado ni nos hemos purificado. Si el Señor es santo, ¿cómo habría de dejar entrar en su reino a quienes a menudo pecan y se oponen a Él? Por eso profetizó el Señor Jesús que regresaría para hablar y realizar la obra del juicio, con el fin de purificar y salvar a la humanidad y llevarnos al reino de Dios. Demos gracias a Dios. Tal como profetizó el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. 1 Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. El Señor Jesús ha regresado. Es Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Lleva a cabo la obra del juicio y expresa todas las verdades para purificar y salvar a la humanidad. Por ejemplo, cómo conocer a Dios y su obra, la verdadera historia de las 3 etapas de la obra de salvación de Dios y sus frutos, cómo Satanás corrompe a la humanidad y cómo Dios la salva, cómo entender la verdad de nuestra corrupción satánica y cómo purificar nuestro carácter corrupto. Asimismo, qué supone temer, amar y someterse verdaderamente a Dios, etc. La obra y las palabras de Dios Todopoderoso cumplen las profecías del regreso del Señor. Solo si seguimos los pasos del Cordero, aceptamos la obra de Dios Todopoderoso y nos sometemos al juicio y la purificación de Dios, podemos recibir la verdad y la vida y entrar en su reino. Amén. Demos gracias al Señor. Quiero que miremos un par de vídeos más de la palabra de Dios con las que el hermano Yang concluyó sus enseñanzas. Genial. Bien. Dios Todopoderoso dice: Dios mismo es la vida y la verdad. Su vida y verdad coexisten. Los que no pueden obtener la verdad nunca obtendrán la vida. Sin la guía, apoyo y provisión de la verdad, solo recibirás letras, doctrinas y además la muerte. La vida de Dios siempre está presente, y su verdad y vida coexisten. Si no puedes encontrar la fuente de la verdad, entonces no obtendrás el alimento de la vida. Si no puedes obtener la provisión de vida, entonces seguramente no tienes la verdad. Y así, aparte de las imaginaciones y las ideas, la totalidad de tu cuerpo no será nada más que carne, tu apestosa carne. Debes saber que las palabras de los libros no cuentan como vida.
Los registros de la historia no se pueden consagrar como la verdad, y las doctrinas del pasado no pueden servir como un registro de palabras que Dios habla en el presente. Solo lo que Dios expresa cuando viene a la tierra y vive entre los hombres es la verdad, la vida, la voluntad de Dios y su manera actual de obrar. Cristo de los últimos días trae la vida y trae el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás calificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los reglamentos, las letras y están encadenados por la historia, nunca podrán obtener la vida y nunca podrán obtener el camino perpetuo de la vida. Esto es así, porque todo lo que tienen es agua turbia que ha estado estancada por miles de años, en vez de agua de vida que fluye desde el trono. Amén. 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 Escuchar esto me iluminó enormemente el corazón. Comprendí que, aunque la Biblia sea un relato de la obra anterior de Dios, no es la fuente de nuestra vida. Dios es la única fuente de nuestra vida. No podemos aferrarnos a la Biblia. Lo principal es obedecer la obra y las palabras actuales de Dios. Sin lugar a duda, las palabras de Dios Todopoderoso son las de Dios para el día de hoy. Explican detalladamente nuestras nociones y la historia que hay detrás de la Biblia. ¿Quién sino Dios habría podido decir todo eso? Sí, exacto. Sí. En días posteriores aprovechaba cualquier ocasión para hablar con los hermanos y hermanas de las palabras de Dios Todopoderoso. Comprendí el misterio de la encarnación de Dios, cómo juzga y purifica al hombre en los últimos días. ¿Qué clase de fe concuerda con la voluntad de Dios? El resultado y el destino de todas las personas y otras verdades. Obtuve la certeza de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús y acepté su obra de los últimos días. Amén. Amén. Demos gracias a Dios Todopoderoso. Demos gracias a Dios. Sí.